En esta ocasión platicaremos de los procesos constructivos para definir los predicados universales para todo y existe un. Luego utilizaremos estas expresiones universales para definir la pertenencia de un elemento a un conjunto y para determinar si un conjunto es subconjunto de otro conjunto. En matemáticas, los objetos de estudio se pueden definir de dos maneras. De manera descriptiva, que es dando una descripción de lo que es ese objeto, o de manera efectiva, que es dando un procedimiento que permita conocer cómo se obtiene ese objeto. A diferencia de las matemáticas convencionales, en matemáticas discretas frecuentemente se utilizan procesos constructivos para definir procedimientos que se pueden aplicar a una lista de elementos. Un proceso constructivo debe de tener un proceso básico, también conocido como caso base, que es una acción conocida y es resuelta de inmediato. Un procedimiento puede tener uno o más casos base. Y dos, un proceso constructivo, que generaliza en sí el objeto en construcción. Este proceso se debe de modificar poco a poco para que en algún momento se tenga que realizar algún caso base y se termine la construcción. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Las siguientes proposiciones son verdaderas. Juan es amigo de Antonio, María es amigo de Antonio, Edgar es amigo de Antonio, Ana es amigo de Antonio. Aquí la palabra amigo significa lo mismo que amiga. Podríamos suponer que la proposición universal Juan, María, Edgar y Ana son amigos de Antonio también es verdadera, y lo es, pero para llegar a esta conclusión estableceremos una multiconjunción con las 4 frases, como puedes observar en la pantalla. Como todas ellas son ciertas, es cierto que Juan, María, Edgar y Ana son amigos de Antonio. Observemos que el predicado es amigo de Antonio se repite para cada nombre de persona, y las personas han formado un grupo, de modo que podemos reescribir el predicado utilizando un valor variable, que ahora vamos a representar con el símbolo X, y podemos escribir es amigo de Antonio aplicado a X, donde X representa el nombre de una persona, y las personas forman el grupo Juan, María, Edgar y Ana. Vamos a generalizar la idea. Podemos enunciar la frase universal para todo, como te lo muestro en la pantalla, y se puede leer como para todo X en el dominio, el predicado P en cada X es cierto. Aquí X es un símbolo que representa a cada uno de los elementos del dominio. El dominio es una agrupación de elementos, y P es un predicado que se debe evaluar con cada uno de los valores del dominio. Afortunadamente en Racket contamos con la primitiva AndMap, que hace una conjunción múltiple con un predicado y con los dominios que requiera, y la resuelve mediante un proceso constructivo preguntando a cada elemento del dominio si es cierto o falso que el predicado se cumple. Funciona suponiendo al principio que el resultado será cierto, a menos de que alguien responda con falso. Para utilizar AndMap debemos escribir la palabra reservada AndMap, luego un predicado que requiera una o más variables, en este caso solo es una, y luego uno o más dominios, en nuestro ejemplo es solamente uno. Nuestro ejemplo queda como te lo muestro en la pantalla. Vamos a hacer la definición de para todo con el mismo significado que AndMap. Ahora consideremos este otro ejemplo. La mamá de Antonio le ofrece a Antonio una fruta para el almuerzo y le muestra algunas. Digamos que las frutas son una pera, una manzana, un mango y una naranja. Ahora le pregunta, entre las frutas pera, manzana, mango y naranja, ¿hay alguna que te guste para el almuerzo? Lógicamente hablando, estamos frente a una expresión multidisyuntiva, porque la respuesta es sí, en el caso de que exista al menos una fruta en el recipiente que le guste para el almuerzo, y será falso cuando no hay ninguna fruta que le guste. Las disyunciones te las muestro en la pantalla. Podemos escribir Antonio gusta de pera, o Antonio gusta de manzana, o Antonio gusta de mango, o Antonio gusta de naranja. Para tener un proceso constructivo que resuelva este problema, supondremos en principio que la sentencia existe una fruta entre la pera, la manzana, el mango y la naranja es falso, a menos de que le guste alguna, en cuyo caso será verdadero. Esto es porque cuando Antonio vea una fruta y diga que sí le gusta, en ese momento podemos terminar el proceso y decir que es cierto, aun cuando a Antonio le gusten más de una fruta
o incluso todas las frutas. Notamos también que, en caso de la proposición, se trata de un mismo predicado y hay un grupo de elementos que cambian y que determinan un dominio de aplicación. En Racket también tenemos OR-map, que hace el trabajo. Aquí se requiere un predicado y uno o más dominios de aplicación dependiendo del número de variables del predicado. Vamos a definir existe un del mismo modo que está definido OR-map. A manera de aplicación de estas frases universales, existe un y para todo, vamos a trabajar con conjuntos. Un conjunto es simplemente una agrupación de objetos. En principio se puede aplicar cualquier criterio para agrupar los objetos, pero se puede ver que hay dos maneras de agrupar objetos. Una es estableciendo una regla que determine si un elemento debe pertenecer o no al conjunto. A esta manera se le conoce como definición implícita, por ejemplo, las vocales del alfabeto en español. Y número 2 es simplemente enlistando uno a uno los elementos del conjunto. A esta manera se le conoce como definición explícita. Por ejemplo, el conjunto de las letras A, E, I, O, U. En este curso vamos a definir los conjuntos de manera explícita, dando una lista de los elementos que contienen. Aquí en la pantalla te voy a poner algunos ejemplos. Sea A1 el conjunto formado por Juan, María, Edgar y Ana. Sea A2 el conjunto de las frutas pera, manzana, mango y naranja. Supongamos ahora que tenemos un conjunto llamado C y un elemento cualquiera llamado E. Ahora estamos interesados en determinar si el elemento E pertenece o no al conjunto C. Para determinar el valor de verdad, vamos a comparar E con cada uno de los elementos del conjunto. Si hay alguno que sea igual, entonces sabremos que es cierto. De otro modo, diremos que es falso, es decir, no pertenece. Así el predicado se llama pertenece y debe recibir un elemento de cualquier tipo llamado E y un conjunto definido de manera explícita llamado C, y debe devolver cierto si existe un elemento X en el conjunto C que sea igual al elemento E. De otro modo debe devolver falso. Esto lo vamos a escribir en un contrato que deben obedecer tanto quien escribe la función como quien la utiliza. En este contrato se establece el nombre de la función, se describen los tipos de valores que requiere para trabajar y se establece lo que se ofrece de vuelta. Así, pertenece recibe dos variables y devuelve un valor booleano. La primera variable es cualquier elemento y la variable 2 es un conjunto. Ahora veamos otro concepto. Supondremos que A y B son conjuntos. Decimos que es cierto que A es un subconjunto de B si todos los elementos del conjunto A también pertenecen al conjunto B. Nota el contrato de la función. Requiere ahora dos variables que deben ser conjuntos y la promesa es obtener un valor verdadero cuando el primero es subconjunto del segundo. Es decir, cuando es cierto que para todos los elementos del conjunto A también pertenecen al conjunto B. Ahora vamos a probarlos. Digamos que personas es el conjunto que incluye a Gustavo, Marcela, Juan, María, Edgar y Ana. Y digamos que los amigos de Antonio forman otro conjunto. Vamos a acostumbrarnos a escribir el nombre de los conjuntos con una letra mayúscula y los elementos del conjunto con letras minúsculas. Es solamente una convención que nos puede servir para hacer diferencia visual entre unos y otros. Primero comprobemos que Edgar pertenece al conjunto de personas. Ahora que el mismo Edgar también es amigo de Antonio. Veamos si Eduardo es amigo de Antonio. Comprobemos ahora la definición de subconjunto. Verifiquemos que los amigos de Antonio son personas. Eso lo hacemos verificando que amigos Antonio es un subconjunto de personas.
Es verdad. Pero no todas las personas son amigos de Antonio, y eso lo comprobamos verificando si las personas es un subconjunto de los amigos de Antonio. Es falso, porque no todas las personas son amigos de Antonio. Como vemos, crear definiciones universales nos permite hacer generalizaciones. De hecho, creamos definiciones lógicas fundamentales para construir el conocimiento sobre estas bases. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.